Han Solo. Una historia de Star Wars. Segundo spin-off de la franquicia de la saga de la Guerra de las Galaxias creada por George Lucas, película que originalmente fue encargada por Phil Lord y Chris Miller, pero por tener diferencias creativas en el mal sentido con los estudios de Disney y Lucasfilm, finalmente terminó siendo dirigida por Ron Howard, director de peliculones como Rush, Pasión y Gloria. Filme que narra los inicios del contrabandista más icónico y querido de la franquicia, en su faceta juvenil, y como que narra el nacimiento de sus hazañas al llegar a obtener por primera vez el halcón milenario, tras su primer duelo de cartas contra Lando Calrissian, y el primer encuentro de estos. Como llegó a conocer a su fiel copiloto y amigo, el Wookiee Chewbacca, con un guión bastante genérico y corto, y bueno, ya vamos al grano. Como dije, este es el segundo intento de Disney junto con el estudio Lucasfilm, en expandir mucho más la mitología y el universo de la Guerra de las Galaxias, con una historia que ocurre antes del presente actual en esta saga, o sea, donde prácticamente el imperio de Darth Vader y Palpatine, aún colonizaba la galaxia. Pero el enfoque principal es prácticamente lo que tiene que con los inicios de Han Solo en su faceta de novato y joven, como ya dije. Con personajes nuevos, planetas nuevos, locaciones nuevas, naves nuevas, que no hemos visto antes en la franquicia, o elementos referentes a todo ello, etcétera etcétera, y pese a que esto lo básico que una película de Star Wars debe cumplir, ni eso pudo lograr. Aún con muy pocas expectativas, desde mi punto de vista, como aventura intergaláctica, deja mucho que desear. Ni un solo nuevo planeta es interesante, ni emocionante, ni los personajes que transcurren ahí. Ahora, yéndonos a otros aspectos. Desde un inicio nos muestran a Han Solo como un huérfano. Una idea que está más que gastada en esta saga. Ya la utilizaron en el desarrollo de otros personajes protagónicos como Luke creció con sus tíos, Anakin jamás llegó a conocer a su padre, y Rey se quedó sin padres. Lo que prácticamente hace entender que ni un héroe en esta galaxia tiene padres. Han Solo es un personaje bastante icónico, no solo en esta intergaláctica franquicia, sino dentro de la categoría de aventuras especiales en el cine, y desde mi punto de vista, merece una historia interesante sobre su pasado como bandolero y contrabandista, tras ver su introducción en el episodio 4, donde apreciamos ver por primera vez su gran carisma, siendo un bandolero y sin ni un escrúpulo alguno. Es así que a lo largo de ese filme vemos la gran evolución del personaje que pasa de ser un interesado en recompensas, a llegar a ser un héroe de la rebelión. Lamentablemente, para esta cinta de origen, nos muestran un trasfondo del personaje, sin ni un complot interesante, y sin ningún significado alguno. Más hubiese estado mejor si hubiese contado cómo murió su familia, o algún detonante de su ya característica personalidad embustera que conocíamos desde un inicio. Es prácticamente un pasado sin manejar ninguna construcción interesante del personaje. Aunque sí. Al final de la aventura nos llegan a hacer entender que Han, pese a sus actos heroicos desde el inicio, le dice a Kira, no. No es Kira. Kira, al término del final del clímax, le dice que está decidido en que es un contrabandista bandolero de la galaxia. En mi opinión, este cambio de personalidad y guía para sí mismo me parece demasiado metido a calzador, forzado a más no poder. En ningún momento de película notas al mismo Han en darse cuenta en decidir ser un contrabandista y chico malo. Se ve que los escritores como no tuvieron mínima idea en cómo hacer que el personaje decida a convertirse en el Han Solo que conocemos, con un simple diálogo, les pareció la única alternativa para que esta decisión que debe tomar, lo cual es una estrategia bastante absurda argumentalmente hablando. Pueden decir lo que quieran de Rey como personaje, pero al menos, en la nueva trilogía, intentaron construir desde punto de partida del personaje, el misterio de todo lo que tenía que ver con su pasado relacionado a sus padres y con la desaparición de estos. Lo cual dejaba mucha intriga e interés a muchos fanáticos con este misterio que intentaron construir con el trasfondo de Rey. En Han Solo, por otro lado, no hay ni una motivación ni trasfondo del personaje que te deje cierta intriga. Nos exponen que el personaje que trata de conseguir una nave imperial solo para rescatar a su mencionada novia Kira, el cual como giro de este universo, es raptada tras fuerzas que trabajan con el imperio, la cual ya no se encuentra en el planeta en donde la raptaron. Con este argumento afirmado mancha completamente la imagen icónica de Han Solo, destruyendo sus icónicas características en las originales, convirtiéndolo así en un chamaco engreído, con la motivación cliché de un aventurero X, de buscar a la chica que ama. Cosa que no es nada característico de Han Solo, hasta que por supuesto llegó a conocer a Leia en las originales.
La que es conocida su más épica hazaña, que fue cruzar todo el corredor de Kessel tras 12 partes, fue un momento en donde decidieron mostrarla en una faceta muy inexperta del personaje. Visualmente no está mal hecha, pero poca intriga, epicidad e intriga añadieron en ese momento. Supuestamente su gran orgullo en específico, fue solamente tener suerte, y ya. Y eso es este filme, señores. Realmente lo único que llegué a apreciar como fan de Star Wars es que destruyeron muchos de los mitos de Han Solo, muy pocos se han respetado, y quisieron que para el final tratar de encajar las piezas importantes a la fuerza. El legendario juego de cartas que vienen ilustrándonos desde las originales, el cual Han le quitó a Lando Calrissian el halcón milenario, tras ganarle en ese supuesto épica partida de cartas. Y no es nada intrigante ni emocionante. Es un momento que deja muy decepcionado a quien es fan tanto de Han, como del mismo Lando inclusive. Y es que literal, ni en las 2 partidas de cartas que estos dos tienen a lo largo de la peli, te dejan muy insatisfecho. Realmente de esa forma tan simplona es que le robó el halcón milenario a Lando Calrissian, quien igual sería su fiel aliado en el futuro. No jodan, ya que hace rato toque el asunto de destruir los mitos del personaje, hablemos de ese giro tan culeramente escrito, ¿de dónde proviene el apellido, Solo? Me cago en estos guionistas. ¿Cómo es que a estos changos se les ocurrió que es una brillante idea de decirnos que un maldito guardia imperial fue quien le puso ese apellido solo porque el muy huevón de Han no tenía a nadie más en su vida? Y Dios mío. Es la idea más aberrante y estúpida que se les pudo ocurrir argumentalmente a estos escritores. Como fanático de Star Wars y del personaje de Han Solo, no me pude sentir más ofendido. Realmente, un insulto para el mito de este icónico personaje. ¿Cómo diablos es que entonces el personaje llegaría a conservar ese apellido siendo tan temerario supuestamente? Y bueno, los problemas siguen en este filme. Las situaciones forzadas están a primera hora. Se ve que no se tomaron el tiempo de escribir subhistorias interesantes para los nuevos personajes. Los personajes literal están ahí, o por fanservice, o porque el guión lo dice. La androide revolucionaria que acompaña a Lando, jamás nos explican por qué salva al resto de androides y robots. Y así pasa de ligero en esta película. No hay ni una pizca de química entre Kira con el protagonista. Es un amorío muy plano, cursi, y nada carismático. Emilia Clarke hace todo lo que puede con el personaje, pero no llega a destacar mucho. El personaje de Paul Bettany, Driven Boss, o como se llame. No pasa ni pena ni gloria a lo largo del filme, es un personaje con muy poco desarrollo, y no dejan bien claro cuáles son sus verdaderos objetivos. Ahora, si hay cosas que puedo rescatar son algunos de los personajes que nos introdujeron en esta cinta. Como Beckett, interpretado por Woody Harrelson, quien sí demostró desde un inicio que es un contrabandista bandolero con objetivos bien claros. Por otra parte, me gustó cómo desarrollaron la amistad de Han con Chewbacca, otorgando una sólida química entre el Wookiee y el humano y la forma que estos se conocen. Nuestro Wookiee favorito, en esta ocasión, sí se lució bastante genial, donde literal podemos ver un gran poderío en acción, que podemos llegar a apreciar muy bien en la pantalla. Sin embargo, el único problema que tengo con él es que la forma en que justifican su amistad con Han es poco coherente. Además que no nos cuentan mucho de qué fue de su especie tras el ataque la Orden 66, donde ayudaron a las fuerzas Jedi. Lando Calrissian por otro lado reconozco que sí se asemejaron bastante a su comportamiento característico. Lastimosamente el personaje no tiene mucho que hacer a lo largo de la historia. Eso sí, el actor Donald Glover encaja muy bien en los zapatos de nuestro querido Lando Calrissian. El soundtrack de John Powell es bastante decente, con uno que otro toque musical que recuerda la icónica banda sonora de John Williams. Y para cerrar, hablemos del cameo de Darth Maul. Si me lo preguntan, yo lo innecesario completamente. Mata bastante la continuidad que nos establecieron en otras producciones de Star Wars como en la serie Star Wars Rebels, donde el personaje fue asesinado nuevamente a manos de Obi-Wan. Quizá los estudios querían establecer una nueva historia donde iban a tener Darth Maul como villano principal, y en la que supuestamente iban a enfocarse en Obi-Wan como personaje principal, en lo que sería su supuesta película individual. Lamentablemente esto todavía en dudas de los Lucasfilm tras los pobres resultados en taquilla de esta película. Pero como conclusión, puedo decir que Han Solo, una historia de Star Wars, no la categoría como la peor de toda la saga, pero en definitiva, sí la podría dentro de las más flojas de la saga de Star Wars.
Una historia que no aporta nada relevante a la cronología establecida de Star Wars, y es que literal, aunque tuvo sus ratos entretenidos, y con una que otra referencia y guiño a elementos de este universo, como historia destruye mucho de la mitología de Han Solo, destruyendo su imagen con añadirle motivaciones muy clichés y simples, con un cambio de rumbo y personalidad muy a la fuerza, y como película de Star Wars no es tan emocionante, es tal la vez más pequeña de todas. Genérica por momentos, y con un ritmo bastante acelerado. Como película ópera o aventura espacial, es igual de floja. Antes de cerrar el video, quiero culminar con un pequeño comentario acerca de los últimos Jedis. Sí, creo que la subestime bastante como película. Luego de haberle dado un par de visionados más, me he dado cuenta de bastante errores que le encontré, y que no las llegué a mencionar en la reseña que le dediqué a fines del año pasado, y que a decir verdad, me ha hecho retractar de algunos puntos, como por ejemplo, todo el misterio de los padres de Rey, muchas dudas acerca de la Primera Orden, sobre el desarrollo del líder Snoke, que llegó a pasar con los caballeros de Ren después de acabar con la Academia de Luke, en fin. A lo que voy con esto es que me retractó de haber señalado y concluido con que Los Últimos Jedis era superior al episodio 7, porque al recién darme cuenta, no lo es, más que nada porque falla como secuela del episodio 7. Por mandar al diablo varios arcos y dudas que había dejado el episodio anterior, y por otros errores que mencioné en la reseña. Pero, a pesar de eso, todavía sigo manteniendo mi postura con que es un filme decente, con bastante que virtudes que destaque en esa reseña, en fin comencemos. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.